Mis queridos peregrinos, muy buenos días. Espero que estén todos muy felices y ya vamos terminando nuestra peregrinación. Por lo menos los días de las catequesis nos queda esta semana y ya este domingo comenzamos la Semana Santa. Quiero hacer una breve introducción al lugar donde estamos porque es nuevo, no lo hemos visto hasta ahora. Es un lugar muy bello. Y en la antigüedad un lugar muy importante. Quiero mostrarles antes que nada con mi supermapa tecnológico y luego les explico dónde estamos. Quiero que vean, aquí está el mar de Galilea, aquí está el Mediterráneo. Mar de Galilea, Mediterráneo. Y más o menos a mitad de camino aquí está Séforis, escrito Séforis. Y aquí está Nazaret. Vean que estaban muy cerca Nazaret de Séforis, a mitad de camino entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Aquí está Tiberias. Voy a hablar de él, de esta ciudad en un momento. Vean dónde estamos. Estamos en una colina muy bonita, unos 100 metros por encima de ese valle, allá atrás, que es el valle de Netofá. Un valle muy hermoso, importante en la antigüedad porque era como un canal natural entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo. Y aquí en esta colina, allí detrás se ve parte de las ruinas de la ciudad de Séforis. Y según una antigua tradición y bastante seria y consolidada, San Joaquín y Santa Ana, padres de la Santísima Virgen, vivieron en esta ciudad. No es un dogma de fe, no nos vamos a partir la cabeza si fue aquí, si fue en la otra calle, en la otra esquina, no importa. Es una tradición muy válida, muy venerable si quieren. Y según eso, aquí habría nacido, obviamente, la Virgen María. Estamos a 2 pasos, como les mostré con el mapa, 2 pasos de Nazaret. Y esta ciudad era en tiempos de nacimiento de Jesús, la infancia de la Virgen María, la vida de San José, era la capital de Galilea. El hijo de Herodes el Grande, Herodes Antipas, puso aquí su capital. Era la capital de la Galilea, por lo tanto un lugar importante económicamente, políticamente, socialmente. Es una ciudad muy grande, muy bella. Vamos a recorrer un poquito esta ciudad, aunque tiene muchos periodos. Ya aparece esta ciudad en mapas y escritos antiguos desde el siglo VII, VIII antes de Cristo. Luego es la capital de Galilea con Herodes Antipas. Herodes funda o mueve la capital de Galilea a Tiberíades en el año 19, por lo tanto cuando Jesús era un jovencito. Y obviamente eso debió trastornar la vida de esta zona. Imagínense, se mueve la capital, pues se mueve mucha vida política, económica, social a otro lugar. Ese cambio de capital en el año 19 debió trastornar un poco toda esta ciudad. Vamos a hablar aquí hoy nuestra primera catequesis sobre el matrimonio y la familia de algún modo, porque pues aquí vivió Joaquín y Ana, padres de la Virgen María, y otra cosa, José, carpintero, o más bien artesano, como se traduce el término griego teknon, artesano. Seguramente trabajó mucho o venía a trabajar de Nazaret a Séforis, y probablemente Jesús con él. Jesús niño, Jesús adolescente, probablemente venían a Séforis y aquí trabajaban, diríamos ahora, o dirían en España, un poco de manitas, un poco de carpintero, un poco de albañil, un poco de pintor, un poco de jardinero, un poco de todo. Vamos pues aquí a iniciar
en Séforis nuestra catequesis sobre el matrimonio, el sacramento del matrimonio. Es el tiempo de la gracia, el banquete está servido. Es el tiempo de la iglesia, Cristo nos ha redimido. Peregrinos en la tierra, con inmensa sed de cielo, tú nos das los sacramentos, porque en ellos estás tú. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa, congregados en el nombre de la Santa Trinidad. Celebramos la liturgia con solemne libertad. No me basta agradecerte, quiero hacer tu voluntad, revestirme de tu gracia y llevarte a los demás, pues del pecho de tu iglesia bebe nuestra humanidad. Todo lo hiciste nuevo, saciaste mis anhelos. Un sacramento es signo y presencia del Dios verdadero. Un torrencial de cielo en nuestro humilde suelo, lluvia de gracia, haz de mi tierra una tierra santa. Queridos peregrinos, qué emoción caminar por la calle de una ciudad antiquísima, una ciudad de tiempos de la Virgen María Niña, de Joaquín y Ana, de Jesús, de José, y también de varios siglos siguientes. Por aquí debieron caminar personas de la antigüedad, de diversas lenguas, culturas, religiones. Muy probablemente esta ciudad fue también testimonio del nacimiento del cristianismo. Como vimos en Bet Shean, seguramente también en Séforis debió haber cristianos desde el mismísimo inicio de la fe cristiana. Vamos aquí a llegar a un cruce muy importante y muy decisivo, y yo quiero hacer de este cruce un símbolo. Mis queridos peregrinos, estamos en el cruce más importante de la ciudad de Séforis. Aquí tenemos esta grande calle que se llamaba Cardo, el Cardo romano, y veníamos caminando por el Decumano. Todas las ciudades romanas de la antigüedad
tenían un trazo fundamental en una calle que se cruzaba, Cardo, norte a sur, de Cumaná, de este a oeste. Y aquí quiero hablar de una imagen, espero que me la entiendan. Imagínense que yo quiero hacer un edificio. Yo soy albañil, como José, probablemente San José. Soy albañil y quiero hacer un edificio. Entonces, me surgen diversas preguntas. ¿Qué tan grande quiero hacer el edificio? Es una chocita, es un jacalito, diríamos en México, una choza que dentro de 5 años se me cae con un vendaval. Quiero hacer un edificio sólido, que dure. Quiero hacerlo grande o apenas para que quepa yo ahí medio durmiendo. ¿Qué tipo de edificio quiero hacer? ¿Por qué la pregunta? Porque dependiendo del tipo de edificio que yo quiero hacer, el material que yo voy a usar. Entonces, imagínense que aquí tengo una mesa y voy a escoger el material que quiero usar. Y tengo un ladrillo de adobe, un ladrillo de barro, no cocido, adobe, barro, no cocido. Tengo un ladrillo de barro cocido. Tengo una piedra porosa, más bien frágil, arenosa. O tengo una piedra de granito. Miren, aquí tenemos la imagen perfecta. Aquí tenemos la imagen perfecta. Los edificios más sólidos y de mejores materiales han durado más o menos y se mantienen. Y los edificios de materiales más frágiles y más porosos se cayeron o están a punto de desaparecer. Podríamos dar una vuelta por aquí y hablar de la diversidad de estos materiales. Pues bien, la sociedad humana se construye igualmente. Se construye sobre cimientos sólidos y con piedras firmes y sólidas o sobre cimientos frágiles, sobre arena o con materiales frágiles que se pierden, se pudren y se deshacen. Repito la idea, un ladrillo de barro, de adobe, de barro no cocido, o incluso madera probablemente, o palmas, cosas frágiles, muy inconsistentes, o siguiendo la escala llegamos aquí hasta una piedra de granito o de basalto, duro. ¿Qué quiero construir? ¿Cuánto quiero que dure? ¿Y hasta dónde quiero que me sirva? ¿Y cuánto alto quiero que sea? Pues bien, queridos hermanos, este cruce de caminos debe ser para nosotros en nuestra catequesis de hoy como una grande señal. Queremos una cosa que no dure, que se rompa, que sea frágil, que sea deleznable y que no nos ayude para nada. Vamos a hacer una opción. Queremos hacer una edificación sólida y durable que dure para siempre. Vamos a hacer una opción. Y yo hago la opción, me permito hacer la opción por ustedes. Vamos a optar por los mejores materiales. Y los mejores materiales, cuando se habla del matrimonio, son muy sencillos. Los que nos enseña Dios. Lo que nos enseña Dios. Si queremos que las cosas duren, tengan garantía, nos acojan, nos protejan, no tenemos ni que dudarlo. Lo que Dios quiere del matrimonio. Si no queremos que dure, cojamos otros materiales, otras ideas, otras personas, otros maestros y el resultado va a ser también evidente. Vamos pues a la sinagoga de Séforis y allí vamos a hablar de el matrimonio según el plan de Dios, según la Biblia, según la historia de la salvación.
Mis queridos peregrinos, quiero retomar brevemente la idea fundamental de estos dos últimos sacramentos de la Iglesia, el orden sacerdotal y el sacramento del matrimonio. Mientras el bautismo, la confirmación y la Eucaristía son válidos para todos los seres humanos y son necesarios para nuestra salvación y nuestra santificación, para todos, estos dos sacramentos, el orden y el matrimonio, están orientados a la salvación de los demás. Es importantísimo esto porque nadie se hace sacerdote y nadie se casa solo por sí mismo. Yo quiero ser feliz, yo quiero realizarme, yo quiero, no vale. Están orientados a la salvación de los demás, subrayo salvación, a la salvación de los demás. Contribuyen ciertamente a la propia salvación, pero esto lo hacen mediante el servicio que prestan a los demás. Confieren una misión particular en la Iglesia y sirven a la edificación del pueblo de Dios. Es importantísima esta dimensión social, altruista, amorosa, generosa hacia los demás. Y luego el Catecismo nos dice, en el número 1535, que estos dos sacramentos de algún modo nos consagran para el bien de los demás, para la salvación de los demás, para la edificación de todo el cuerpo. Lo digo porque es una premisa necesaria. Vamos a hablar aquí en la sinagoga de Séforis, una sinagoga preciosa, recientemente reestructurada y preparada para la visita de los peregrinos. Vamos a hablar sobre el matrimonio en el plan de Dios. Vamos a tratar de alargar nuestra mirada al plan de Dios. ¿Qué quería Dios cuando establece el matrimonio? Si no lo vemos en esa grande perspectiva, no lo vemos en su verdad. Lo vemos parcialmente y mucho peor si lo vemos de acuerdo a maestrillos humanos de un tiempo, del otro, de una filosofía, de una corriente, de la otra. Vamos a la fuente, vamos al corazón de Dios para entender qué quería y qué quiere del matrimonio. La Sagrada Escritura se abre con el relato de la creación del hombre y de la mujer a imagen y semejanza de Dios. Esto significa fundamentalmente, profundamente capaces de amar. Amar con libertad, amar con desinterés, amar con generosidad, amar con altruismo. Y se cierra la Sagrada Escritura con las bodas del Cordero. Ya les he hablado en otras ocasiones de la figura de la inclusión. En la Escritura, cuando se empieza con un término, con una expresión o con una idea y se cierra con otra, es una inclusión. La Sagrada Escritura comienza con la creación, en este caso del hombre y la mujer, hechos a imagen y semejanza de Dios. Termina la Sagrada Escritura en el Apocalipsis con las bodas del Cordero, con una relación esponsal de amor. De un extremo a otro, la Escritura habla del matrimonio y de su misterio, de su institución y del sentido que Dios le dio, de su origen y de su fin, de sus realizaciones diversas a lo largo de la historia de la salvación, de sus dificultades nacidas del pecado y de la renovación o restablecimiento en el Señor, es decir, en Dios, en Cristo. Todo ello lo vamos a analizar con el Catecismo de la Iglesia en la perspectiva de la nueva alianza, es decir, en la obra de Cristo que culmina y regenera, restablece la obra de la creación. ¿Qué es el matrimonio en el orden de la creación? Cuando Dios nos crea toda la naturaleza, el universo, como ya sabemos, es una bellísima narración en forma casi como de una parábola.
una grande parábola que nos está describiendo cómo Dios creó todo. La íntima comunidad de vida y amor conyugal está fundada por el Creador y provista de leyes propias. La relación hombre-mujer, en cuanto a una relación ordenada al matrimonio, fue una creación de Dios, no la inventó nadie. Creación de Dios con leyes propias. El mismo Dios es el autor del matrimonio. Aquí tendríamos que hacer una reflexión, aunque sea breve, sobre el ser humano. El ser humano, desde el día 1 que nace, no puede valerse por sí solo. Necesito a los demás, los necesito en diversa medida, en diverso orden, en diversa relación. Somos seres por naturaleza sociales. Y eso tiene un aspecto, un enfoque en cuanto a la relación conyugal, matrimonial. La vocación al matrimonio se inscribe en la naturaleza misma del hombre y de la mujer, según salieron de las manos de Dios creador. El matrimonio no es una institución puramente humana, a pesar de las numerosas variaciones que ha podido sufrir a lo largo de los siglos en las diversas culturas, estructuras sociales y actitudes espirituales. Antes de que los seres humanos nos diéramos leyes, antes de que los seres humanos incluso desarrolláramos los lenguajes, las lenguas, los idiomas, antes de que existiera el concepto de institución de cualquier índole, el hombre y la mujer estaban ya orientados para una entrega total y recíproca. Esto es muy importante porque está inscrito en la naturaleza, no es producto de una ingeniería social como ahora quieren cambiar la estructura de la sociedad y resetear a la humanidad entera. Es una barbaridad, no pueden ir contra la naturaleza que Dios estableció. Las diversidades no se deben olvidar, pero tampoco nos pueden hacer olvidar los rasgos comunes y permanentes. ¿Por qué? Porque algunos pueden hacer un análisis histórico-social. Mira, en la antigüedad los africanos tenían 25 mujeres, entonces el matrimonio lo inventó San Pedro. Razonamientos de esta índole, de tipo histórico, social, de comparación entre una cultura y otra, entre una religión y otra, etcétera, no nos pueden de ningún modo cancelar lo que está en lo más profundo del corazón humano. Es la entrega total entre un hombre y una mujer. Ahí está, en la raíz de la naturaleza creada por Dios, la razón del matrimonio. La salvación de la persona y de la sociedad humana y cristiana están estrechamente ligadas a la prosperidad de la comunidad conyugal y familiar. Fíjense qué declaración tan importante nos hace el catecismo. La salvación de la persona y de la sociedad humana. ¿Por qué? Porque si no hay estabilidad, les dije antes, un ladrillo de adobe cocido, un ladrillo de piedra porosa, un ladrillo de granito y un ladrillo de basalto o de madera. Escojan lo que quieran, según lo que quieran será la solidez y la durabilidad del edificio. Pues bien, la salvación de la persona humana y de la sociedad dependen de las propiedades de la comunidad conyugal y familiar. No podemos de ningún modo tomarlo esto a la ligera y mucho menos seguir modas fantasiosas. Dios ha creado al hombre por amor, lo ha llamado
al amor, su vocación fundamental es el amor. Porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Ahí está nuestra definición fundamental. Nuestra definición fundamental. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indeleble con que Dios ama al hombre. Fíjense la seriedad, la profundidad de esta expresión. Habiéndolos creado Dios, hombre y mujer, el amor mutuo entre ellos se convierte en imagen del amor absoluto e indefectible con que Dios ama al hombre. ¿Quieren ver una prueba de esto? Frecuentemente la ruptura y la caída, la pérdida del amor entre el hombre y la mujer hace que nos apartemos de Dios. No creemos en Dios. ¿Por qué? Porque la esencia de Dios, que es un amor absoluto, como que la vemos reflejada en el amor entre el hombre y la mujer. Y si este se rompe, como que ponemos en duda también el otro. Ponemos en duda también el otro. Este amor es bueno, muy bueno a los ojos del Creador. Y este amor que Dios bendice es destinado a ser fecundo y a realizarse en la obra común del cuidado de la creación. Y los bendijo Dios, dice el Génesis, y les dijo: sed fecundos y multiplicaos y llenad la tierra y sometedla. La Sagrada Escritura, en el libro del Génesis, afirma que el hombre fue creado para la mujer y la mujer para el hombre. No es bueno que el hombre esté solo. La mujer es carne de su carne, criatura semejante a él, dada por Dios como auxilio. A veces, una lectura superficial y un poco ideologizada de este concepto del auxilio hace pensar que la mujer le fue dada como ayudante, colaboradora. No. El auxilio, según la Sagrada Escritura, nos viene del Señor. Dios es nuestro auxilio. Y cuando Dios le da a la mujer al hombre para que sea su auxilio, ese es el mismo término en la lengua original de la Biblia, fíjense lo que le está dando. Dios le está diciendo: yo te voy a ayudar a ti. Te doy este hombre para que te ayude, o te doy esta mujer para que te auxilie. Ese es el concepto originario de la Sagrada Escritura de ese auxilio. Por eso deja el hombre a su padre y a su madre y se une a su mujer y se hacen una sola carne. Que esto significa una unión indefectible de dos vidas, el Señor mismo lo muestra recordando cuál fue en el principio, dice Jesús, la obra del Creador. Jesús, cuando retoma las palabras del Génesis, insiste en dos cosas, que esto es como la novedad de lo que nos enseña Jesús sobre el matrimonio. Jesús insiste en el principio, en lo que Dios quería, en lo que su Padre había dispuesto a través de la naturaleza humana, y concluye Jesús, y esto es un añadido de Jesús a lo que decía la Biblia, de manera que ya no son dos, sino una sola carne. Ya se fundieron, son una sola carne. Si lo divides, se muere, se parte, no puedes coger uno y partirlo en dos. Cuando se murió mi padre, a los 15 o 20 días, mi mamá estaba hecha polvo, como todas las viudas al inicio, y me decía eso: hijo, no sé cómo puedo vivir si me han partido en dos. Me han partido en dos. El catecismo tiene aquí un párrafo muy importante y conviene leerlo con atención. Dice así: el matrimonio bajo la esclavitud del pecado. Es decir, el pecado original, el pecado de nuestros primeros padres,
que hemos heredado todos sin excepción, el pecado original, en primer lugar fue un pecado contra Dios. Habiendo herido nuestra relación con Dios, herimos nuestra relación con todos los demás, con la naturaleza, con el prójimo, con el esposo, con la esposa, con el vecino y con el cuñado, con todos, porque se dañó nuestra relación fundamental, que es la relación con Dios. Entonces, el catecismo dice así, que la relación hombre-mujer vive amenazada, eso es un realismo cristiano antropológico. La relación hombre-mujer vive amenazada por la discordia, el espíritu de dominio, la infidelidad, los celos y conflictos que pueden conducir hasta el odio y la ruptura. Este desorden puede manifestarse de manera más o menos aguda y puede ser más o menos superado según las culturas, las épocas, los individuos, pero siempre aparece como algo de carácter universal. En todos los pueblos, en todas las culturas, en todas las religiones, esta relación hombre-mujer tiene esta amenaza. De lo más maravilloso, de lo más alegre, de lo más santo se puede derivar a un conflicto y hasta una ruptura. Según la fe, ¿qué nos enseña la fe sobre este desorden? Según la fe, este desorden que constatamos dolorosamente no se origina en la naturaleza humana ni del hombre ni de la mujer, ni en la naturaleza de sus relaciones. Se origina en el pecado, la herida del pecado. El primer pecado, ruptura con Dios, tiene como consecuencia primera la ruptura de la comunión original entre el hombre y la mujer. Lo dice la Biblia. Sus relaciones quedan distorsionadas por agravios recíprocos. Su atractivo mutuo don propio del Creador se cambia en relaciones de dominio y de concupiscencia. La hermosa vocación del hombre y de la mujer de ser fecundos, de multiplicarse y someter la tierra, queda sometida a los dolores del parto y al esfuerzo por ganarse el pan. Queridos hermanos, esto es puro realismo antropológico. Sin embargo, el orden de la creación subsiste, aunque gravemente perturbado. Para sanar las heridas del pecado, el hombre y la mujer necesitan la ayuda de la gracia de Dios. En su misericordia infinita jamás se la ha negado. Sin esta ayuda, el hombre y la mujer no pueden llegar a realizar la unión de sus vidas en orden a la cual Dios los creó al comienzo. Es decir, el catecismo nos dice con realismo, hay tensión, hay dificultades, eso es normal en toda la creación y también dentro del matrimonio. Necesitas la gracia de Dios. Esa gracia de Dios nos fue anunciada en la Biblia, por eso aquí se venía a la sinagoga. En el Antiguo Testamento, esa gracia de Dios, esa preparación al restablecimiento de la relación hombre-mujer, como era al inicio, tuvo varias etapas. En primer lugar, toda la Biblia habla de la relación de Dios y el pueblo de Israel como una relación matrimonial. En segundo lugar, Moisés prescribió leyes para preservar la dignidad del matrimonio y cuando concedió permiso de divorcio lo hizo porque tenían dura cerviz, o sea, son unos cabezotas, entonces pueden repudiar a su mujer, pero siempre se ha mantenido en el trasfondo de la Sagrada Escritura la unidad y la indisolubilidad del matrimonio. Y repito, el paradigma de esto es la relación de Dios con su pueblo, que en el Nuevo Testamento va a pasar a ser la relación de Cristo con su iglesia.
¿Hasta qué punto? Hasta dar su vida por ella. Hasta dar su vida por ella. El matrimonio en el Señor. Aquí vamos a ir a una iglesia, una bella iglesia bizantina, y ahí vamos a hablar del matrimonio en el Señor, es decir, según el plan de Dios, según nos enseña el Evangelio. Vamos a una iglesia bizantina. Mis queridos peregrinos, vamos a seguir aquí nuestra catequesis sobre el matrimonio. Estamos en la puerta, al parecer, la puerta de una iglesia bizantina. Y debajo de esa iglesia bizantina hay un mosaico muy interesante que habla de un matrimonio, pero no cristiano, un matrimonio de la mitología griega. Ahí está, luego se lo mostramos. Vamos a hablar aquí el matrimonio en el Señor, es decir, lo que quiso hacer Jesús para restablecer el diseño, el designio de Dios del inicio. Si entendemos esto, entendemos muchas cosas. La alianza nupcial entre Dios y su pueblo Israel había preparado la nueva y eterna alianza mediante la que el Hijo de Dios, encarnándose y dando su vida, se unió en cierta manera a toda la humanidad salvada por él, preparando así las bodas del Cordero. Quiero aquí hacer una reflexión que a mí me golpea mucho. A veces nosotros, cuando hablamos de la vida de Jesucristo, pensamos en los hechos, en los gestos, la palabra aquí, mira, hizo, fue, estuvo en Caná, resucitó a curó al paralítico. Y ciertamente son hechos importantes que Jesús hizo por una razón. Time out. El hecho importante, el que encierra todos los demás y el que les da más valor y sentido a todos los demás, es que Dios se hizo hombre. A veces nos parece heroico cosas que hacemos los seres humanos. Mira, fue generosísimo, le dio no sé qué. El otro, se sacrificó. No. Dios se hizo hombre. Entonces, la teología de la encarnación, de la que hemos hablado desde el inicio y que engloba todos los sacramentos, tenemos que aplicarla aquí. El concepto de relación nupcial entre Dios y su pueblo prepara el concepto de relación nupcial entre Cristo y su esposa, la iglesia. Y a esa luz tenemos que ver el restablecimiento del matrimonio como era al inicio. En el umbral de su vida pública, nos dice el catecismo, Jesús realiza su primer signo a petición de su madre, el milagro de las bodas de Caná. Ve la iglesia en las bodas de Caná la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo. Cristo quiso estar presente en unas bodas. ¿Para qué? Para anunciarnos la dignidad de las bodas, del matrimonio, de la relación hombre-mujer santificada por su presencia y la presencia de su madre. En su predicación Jesús enseña sin ambigüedades el sentido original del origen, originales del origen, entre la relación hombre y mujer, tal como el Creador la quiso al comienzo. La autorización dada por Moisés de repudiar a la propia mujer era una concesión a la dureza del corazón. La unión matrimonial del hombre y la mujer es indisoluble.
Dios mismo la estableció. Dice Jesús, completando lo que dice la Biblia: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Me parece importantísimo esto, porque si no nos perdemos en circunstancias, hechos, pensamientos, autores, ideas, falsos profetas. ¿Qué es lo que Dios quiso? ¿Cómo lo quiso Dios? Esta insistencia de Jesús inequívoca en la indisolubilidad del vínculo matrimonial pudo causar perplejidad y aparecer como una exigencia irrealizable. Los apóstoles, cuando oyen esto, dicen: Señor, entonces ¿quién puede casarse? Los mismos apóstoles. Sin embargo, Jesús no impuso a los esposos una carga imposible de llevar y demasiado pesada, más pesada que la ley de Moisés. Viniendo para restablecer el orden inicial de la creación perturbado por el pecado, da la fuerza y la gracia para vivir el matrimonio en la dimensión nueva del reino de Dios. Queridos hermanos, no nos perdamos. Dios crea al hombre y la mujer y los crea el uno para el otro. El pecado nos aparta de la relación con Dios y turba todas las demás relaciones, y ahí entra todo ese proceso pedagógico, dice San Pablo, la pedagogía de la ley. Les recuerdo quién es el pedagogo. El pedagogo es el que toma a un niño por la mano y lo lleva. La ley en el Antiguo Testamento era un pedagogo, alguien que toma a la humanidad de la mano y la lleva, porque si no se pierde, no sabe por dónde ir. Hasta que llega Jesús, y dice Jesús: quiero restablecer el sentido del matrimonio como era al inicio, es decir, como mi Padre lo estableció y lo creó. Y eso que el Padre quiso y el Dios creador al inicio, dice Jesús: lo que Dios unió, no lo separe el hombre. Siguiendo a Cristo, renunciando a sí mismos, tomando sobre sí sus cruces, los esposos podrán comprender, dice Jesús, comprender el sentido original del matrimonio y vivirlo con la ayuda de Cristo. Esta gracia del matrimonio cristiano es un fruto de la cruz de Cristo, fuente de toda la vida cristiana. Les voy a decir lo que me pasa frecuentemente en los matrimonios. Los esposos o los novios escogen las lecturas. Y hay una lectura preciosa de San Pablo, donde dice: esposo, entrégate a tu esposa, como Cristo se entregó a su iglesia. Mujeres, obedezcan a sus maridos. Y cuando dicen eso, todo el mundo sonríe como diciendo: ja, ja, ja. Esposos, entréguense a sus esposas como Cristo a su iglesia, es decir, den la vida por las esposas. Den la vida no significa trabajar mucho y darle el gasto, es darle la vida, el amor, el tiempo, la dedicación, como la esposa al esposo. Si cada uno quiere hacer feliz al otro, se hacen felicísimos. Claro, con los pies sobre la tierra, pero eso es lo que Jesús nos asegura con su gracia, con la gracia. ¿Cuál gracia? La gracia sacramental, la gracia que el sacramento del matrimonio nos da. Es lo que el apóstol Pablo da a entender diciendo: maridos, amad a vuestras mujeres como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella para santificarla. Añadiendo enseguida: por eso dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos se harán una sola carne. Añade San Pablo: gran misterio es este. Gran misterio es este. Lo digo respecto a Cristo y a la iglesia. Es decir, el paradigma de la entrega del hombre a la mujer y de la mujer al hombre en el matrimonio es como Cristo se entregó a la iglesia, y la entrega se entrega y vive por Cristo.
Si no entendemos esto, mis queridos hermanos, no entendemos lo que es el sacramento del matrimonio. Aquí el catecismo añade unas palabras sobre la virginidad por el reino de Dios y dice simplemente la virginidad enriquece al matrimonio y el matrimonio a la virginidad por el reino de Dios, por el reino de Dios. Vamos al segundo párrafo, la celebración del matrimonio. Dice el catecismo, en el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el misterio pascual de Cristo. Queridos hermanos, qué hermoso. Fíjense que aquí en la Tierra Santa, los cristianos normalmente no se casan en la misa, se casan fuera de la misa, en el simple rito del matrimonio sin la misa. Pero no es lo normal ni lo común en toda la iglesia. En toda la iglesia el matrimonio se celebra en la misa para subrayar la unión con el misterio pascual de Cristo. Con el misterio pascual de Cristo. En cuanto gesto sacramental de santificación, la celebración del matrimonio debe ser por sí misma válida, digna y fructuosa. Por eso nos enseña el catecismo que para recibir válida, digna y fructuosamente el matrimonio hay que recibirlo en estado de gracia. Si uno va a casarse y no está en estado de gracia, recibe el matrimonio entre piedras y abrojos y espinas. No le deja actuar al matrimonio, se queda bloqueado, se queda maniatado. Según la tradición latina, es decir, de la Iglesia Católica, los esposos como ministros de la gracia de Dios. Aquí quiero quitar un malentendido que todavía existe en mucha gente. ¿Quién es el ministro del bautismo? Normalmente el sacerdote, el diácono, pero cualquier persona puede administrar el sacramento del bautismo, como ya lo dijimos. ¿Quién es el ministro de la confirmación? El obispo, normalmente, extraordinariamente el sacerdote. ¿Quién es el ministro de la Eucaristía? El obispo y el sacerdote. ¿Quién es el ministro del matrimonio? Los esposos. Los esposos son los ministros del matrimonio. El ministro ordenado, el cura que preside la celebración de la Eucaristía y del matrimonio, es un testigo. Recibe presencia, testimonia el sacramento que se dan los esposos uno a otro con el consenso matrimonial. Me parece importantísimo porque todavía algunos piensan que el matrimonio lo hace el cura. El cura lo preside. El cura lo preside solemnemente en nombre de la iglesia y es necesario. En un tiempo, antiguamente en la iglesia, se juntaban dos, oye, yo quiero que tú seas mi esposa, y ya estaban casados, pero eso traía muchas complicaciones. ¿Por qué? Porque ¿quién testimoniaba que era verdad? El matrimonio tiene consecuencias personales y sociales. Tiene que estar registrado, tiene que estar autorizado, tiene que hacerse como manda la iglesia. Pero los ministros son los esposos, los cónyuges, son los ministros del matrimonio. Según la tradición latina, repito, los esposos son ministros de la gracia de Cristo. Manifestando su consentimiento ante la iglesia, se confieren mutuamente el sacramento del matrimonio. ¡Qué belleza! El amor entre un hombre y una mujer elevado al nivel de un signo eficaz que produce la gracia. Las diversas liturgias son ricas de oraciones de bendición y de epíclesis pidiendo a Dios su gracia y la bendición sobre la nueva pareja, especialmente sobre la esposa. En la epíclesis de este sacramento, los esposos reciben al Espíritu Santo como comunión de amor de Cristo y de la Iglesia. El Espíritu Santo es el sello de la alianza de los esposos,
la fuente siempre generosa de su amor, la fuerza con que se renovará su fidelidad. Queridos hermanos, vamos a terminar aquí nuestra catequesis de hoy. Tenía pensado otro párrafo, pero ya no nos da tiempo. Ministros del sacramento del matrimonio, los esposos. ¿Cómo y cuándo? Intercambiándose el consenso matrimonial, se administran recíprocamente el sacramento del matrimonio. Y la Iglesia, a través del ministro, preside, testimonia el sacramento que se está celebrando según las normas de la Iglesia. Quiero terminar hoy compartiéndoles una cosa muy personal. Se me cayó. Les voy a compartir una cosa muy personal. Espero que les guste. En el año 91 me estaba yo preparando para ir a celebrar mi primera misa con mi familia. Y ya les dije que no fue inmediatamente después de mi ordenación. Tuve que esperar un año por diversos motivos, entre otros porque me habían reprobado en un examen y no podía yo escuchar confesiones. Y en ese ínterin murió mi hermano mayor. Mi hermano Ángel murió. Yo me ordené en enero, mi hermano murió en septiembre. Mi mamá estaba hecha polvo, completamente hecha polvo, con la muerte de mi hermano. Y por si fuera poco, le habían puesto una prótesis en la cadera y se le había roto la prótesis. Caminando un día se le rompió la prótesis, se cayó, la tuvieron que volver a operar de emergencia. Estaba triplemente hecha polvo. Pero yo dije, la voy a animar. Voy a pedirle una cosa para que se distraiga un poco de todas estas penas y ojalá que se anime y que Dios la ilumine y le ayude. Le dije, oye mamá, ¿por qué no me escribes las gracias que Dios te ha regalado en tu vida? De entrada me dijo, no, hijo, ¿cómo se te ocurre? No, ¿cómo voy a escribir eso? Pero se puso a escribirlo. Y les voy a leer el inicio. Les voy a leer el inicio porque tiene que ver con este sacramento. Tristemente perdí una página de este escrito que me hizo mi mamá, 17 paginitas escritas a mano, y les voy a leer el inicio. Repito, le pedí, mamá, ¿me escribes las gracias y dones que Dios te ha regalado en tu vida? Y me dice lo siguiente, mi queridísimo hijo, me pides una cosa casi imposible, pues tendría que narrarte mis 75 años de vida día tras día. Precioso inicio de mi madre que se sentía muy amada y muy consentida por Dios, aunque su vida no fue nada fácil. Y dice así, segundo párrafo. Antes de mis primeros recuerdos, ya había yo recibido muchos beneficios de nuestro Dios. Y aquí voy al grano. Nací de un sacramento de amor. Nací de un sacramento de amor. Amor de Dios y amor de mis padres. En mi nacimiento a la gracia me apadrinaron 2 tíos. Te voy a hablar de mi tía Lolita Romay, hermana de mamá. Ella y yo nos quisimos con locura desde que yo la recuerdo hasta el día que ella falleció, días después de haber cumplido tu papá y yo 25 años de casados. Cuando tenía yo 8 años, ella ingresó al monasterio de la Visitación de Nuestra Señora en México, mismo que cuando la persecución religiosa emigró a Filadelfia, etcétera, etcétera. Quería yo encontrar otra frase, la voy a buscar para mañana,
muy hermosa. Pero quiero repetirles el inicio. Mi queridísimo hijo, me pides una cosa casi imposible, narrar las gracias y bendiciones de Dios en su vida. Pues tendría que narrarte mis 75 años de vida día a día. Antes de mis primeros recuerdos, ya había yo recibido muchos beneficios de Dios nuestro Señor. Nací de un sacramento de amor. Amor de Dios y amor de mis padres. Qué hermoso, queridos hermanos peregrinos, qué gracia de Dios, qué bendición entender los sacramentos y como un sacramento de amor, amor de Dios y amor de mis padres. Este es verdaderamente el marco del sacramento del matrimonio, el amor. Dios nos crea por amor, Dios nos redime por amor, Dios nos santifica por amor. Nuestra vocación es el amor y la familia y el matrimonio deberían ser un ambiente precioso y riquísimo de amor. Mañana seguimos con el sacramento del matrimonio y espero que nos ilumine mucho y nos invite a vivirlo con mucha intensidad en la gracia de Dios.